Bien, aquí tenemos el tema de hoy, que es Text Structures. Ese es el tema de hoy. Y pueden ver ahí la imagen, esas dos imágenes que están ahí. Una es un iceberg y la otra es un árbol. Y en este caso, ¿por qué creen que están ahí? ¿O por qué creen las imágenes que están ahí? ¿Qué es lo que podemos observar? ¿Qué es lo que pueden opinar de esas dos imágenes? Text structures. Vemos esa información, en su guía también la tienen. Si ya la revisaron, pueden ir viéndola. Y tenemos lo siguiente. Cualquier estructura, cualquier texto, cualquier palabra u oración tiene dos estructuras. Esas dos estructuras son visibles estructuras son visibles y otras son invisibles. ¿A qué me refiero? Veamos el ejemplo de la guía. Aquí en la guía tenemos un ejemplo y tenemos permítanme. Bien, aquí tenemos la guía, la que ustedes tienen. Y tenemos dos tipos de estructura, la que ya presentaba en las diapositivas. Una es la estructura profunda y otra es la estructura superficial. Cualquier texto, como le mencionaba, cualquier oración, contiene estos dos tipos de estructura. En inglés, estructura profunda sería deep structure. En español sería la estructura superficial, surface structure. Y esto es básico porque a la hora de traducir cualquier palabra, cualquier oración, debemos saber cuáles son las estructuras de cualquier palabra y de estas oraciones. Porque si no las sabemos interpretar o si no las sabemos distinguir, muchas veces vamos a dar una traducción o una interpretación incorrecta. Veamos a qué nos referimos con estructura profunda y estructura superficial con los siguientes ejemplos. Como les digo, estas estructuras, unas se pueden ver, otras no. Una sí se puede ver, la otra no. Veamos las siguientes frases. Aquí tenemos tres oraciones. La oración número 1, el fortísimo viento derribó los árboles. La oración número 2 dice, el viento, que era fortísimo, derribó los árboles. Y la oración número 3, el viento era fortísimo, punto, derribó los árboles. Son tres oraciones. Lo que podemos ver, lo que podemos leer, la oración en sí, lo físico, esto le llamamos estructura superficial. Es la oración que nosotros vemos, que nosotros leemos. Esa es la superficial
de una oración, de una palabra. Y en este caso tenemos 3 oraciones, pero ¿qué es lo que entendemos? En la primera oración, ¿qué es lo que entendemos cuando leemos el fortísimo viento derribó los árboles? ¿Qué es lo que entendemos con la oración segunda y con la tercera? Entendemos exactamente lo mismo, que había un viento fuerte y que botó los árboles, tan fuerte que era que los botó. Entonces, lo que entendemos, eso es la estructura de fondo, el mensaje que transmiten. Entonces, si ustedes se fijan aquí, tenemos 3 oraciones, 3 estructuras superficiales diferentes, pero la estructura de fondo es la misma. Es la misma. Pongámoslo de otra manera o con un ejemplo. Con un ejemplo, su mamá, digamos que al inicio del año escolar le dijo, si este año salís bien, no aplazas ninguna materia, pasas en limpio, te compro un celular o te compro una tablet. Pasó el año y ya llegando ya por octubre, noviembre, usted dejó 2 materias y tuvo que ir a recuperación. Y antes pasó con 6, ¿verdad? Aplazó unas materias. No pasó en limpio, sino que tuvo que ir a recuperación. Y usted le pregunta a su mamá, ¿me vas a comprar siempre la tablet? Y su mamá le dice, ah, sí, hombre, 2 te voy a comprar. Entonces, en el momento usted, ¿qué es lo que se le viene a la mente? ¿O qué es lo que entiende cuando su mamá le dice, ah, sí, 2 te voy a comprar? ¿Será que su mamá de verdad le va a comprar 2 tablets? ¿O qué será el mensaje real que su mamá le quiso decir? ¿Cuál será el mensaje real? Entonces ahí podemos ver las 2 estructuras. La estructura superficial le dijo, ah, sí, 2 te voy a comprar. Pero la estructura de fondo o la profunda, ¿será que eso es lo que su mamá le quiso dar a entender o le quiso dar a entender otra cosa? Piensen bien en ese ejemplo. Pongamos otro. Su mamá sale y le dice, vaya, mira, voy a salir, por favor, hacer limpieza, centrar la ropa que está secándose y poner a calentar la comida. Yo voy a venir hasta el mediodía. Cuando yo venga, tiene que estar todo eso listo. Pero usted se le olvidó o no quiso hacerlo y se puso a jugar o se puso a hacer otras cosas que no eran estudio. Y al mediodía llega su mamá y usted está con el celular jugando o haciendo otra cosa, sentado, bien ganado. Y llega su mamá y no ve nada, no ve de lo que ella le pidió, no ve que nada está hecho. Ve que nada está hecho. La ropa está todavía soleándose, la comida está fría y la casa está sucia. Entonces cuando llega su mamá con las manos a la cintura le dice, qué bonito, qué bonito. ¿Será que su mamá lo está escribiendo que en realidad es bonito usted? ¿O qué es lo que en realidad está queriendo decir? En ambos casos, la estructura superficial, la primera que les mencioné el primer ejemplo, y la segunda, qué bonito, su mamá, si usted lo toma de manera superficial, usted va a entender, ah, me dice que estoy bonito, me está diciendo que soy bonito. O en el primer ejemplo, ah, me va a comprar 2 tablets, qué bien, ¿verdad? Eso es la estructura superficial, lo que está, lo que podemos escuchar o lo que podemos, pero esa es la estructura superficial. Pero lo que en realidad nuestra mamá o nuestros padres nos están queriendo decir no es eso. En la primera le está diciendo
no, no te voy a comprar nada. A pesar de que usted escuchó, dos te voy a comprar, en realidad su mamá le está diciendo, no te voy a comprar nada porque aplazaste, me dejaste las materias. Eso es lo que le está diciendo su mamá en la primera. No le está diciendo que le va a comprar dos tablets. Y en la segunda, su mamá no le está diciendo que usted es físicamente bonito. Le está diciendo que Aragán sos, mira que no has hecho nada. Eso le está queriendo decir su mamá. Entonces, lo que en realidad le está queriendo decir, eso es la estructura de fondo. Eso es la verdadera interpretación. O pongamos un ejemplo, también otro aquí en la escuela. Eh, bueno, me pasó una vez, estaba en clase con los alumnos y algo que yo había escrito en la pizarra, un alumno dijo, profe, ¿y eso a dónde lo vamos a copiar? Yo no le respondí nada en el momento, pero un compañero de él le dijo, en el suelo escribirlo, le dijo. Entonces, ¿cuál es la verdadera interpretación de eso? ¿Será que de verdad iba a ir a escribir en el piso y lo iba a empezar a escribir? Eso es lo que se entiende de manera superficial, pero en realidad no fue eso lo que le quiso decir. Le quiso dar a entender otro mensaje. En realidad le quiso decir otro mensaje. Interpreten ustedes qué le quiso decir. Ah, sí, en el suelo escribirlo. Lo que en realidad quería decir es que no, que debe escribirlo en el cuaderno. Entonces, esos son ejemplos de estructura superficial y estructura de fondo. Lo de fondo o profundo es lo que en realidad se quiere decir. En este ejemplo que ustedes están viendo de las tres oraciones, la estructura superficial, lo que está escrito, lo que podemos leer, y su estructura profunda son lo mismo. Entonces ahí sí coinciden, porque aquí no hay un mensaje diferente a lo que estamos leyendo. Leemos la estructura superficial que el fortísimo viento derribó los árboles. Eso es la estructura superficial, lo que estamos leyendo. Lo que en realidad nos están queriendo decir o entender de esa oración es lo mismo. Entonces ahí las dos estructuras coinciden. Y en muchos casos, cuando hablamos de manera normal, de manera coloquial, generalmente las dos estructuras no hay algo oculto, pero en muchos otros casos sí. Y en la traducción podemos encontrar eso. Entonces hasta ahí tenemos este ejemplo, que la estructura superficial y la profunda coinciden. No hay nada que aquí nos estén diciendo diferente. Aquí no hay un mensaje diferente de fondo. Entonces tenemos otro ejemplo. Preguntas hasta ahorita. Entonces hay preguntas. Al final yo voy a hacer preguntas y ustedes, si responden bien, van a tener la oportunidad de ganarse puntos en sus trabajos. Así que de lo que yo aquí esté explicando, lo que yo esté hablando, al final voy a hacer preguntas a ustedes también. Hay preguntas ahorita, porque si no hacen preguntas, pues yo entiendo que estamos correctos, estamos bien. Estamos bien, profe. Sí, profe, todo claro. Fernando, bye. Sí. Sí, profe. Veamos otro ejemplo entonces en el que las estructuras no coinciden, así como los ejemplos que les puse Todo bien, profe. de su mamá o el caso que me pasó a mí. En algunos casos no van a coincidir las estructuras. Veamos esta oración. Aquí está esta oración. La oración es esta. Yo hago el cuarto. La estructura superficial, yo hago el cuarto. Eso es lo que leemos, lo que vemos, o lo que escuchamos. Yo hago el cuarto. Es una sola. Solo hay una estructura superficial. Una nada más. Pero sí se puede interpretar hasta de 4 o 3 formas. Cuando alguien dice yo hago el cuarto,
La estructura de fondo, ¿cuáles pueden ser? Una, aquí tenemos la primera. Alguien puede entender cuando usted dice, o usted escucha, usted lee, yo hago el cuarto, algo, se puede entender lo siguiente, que yo estoy construyendo o construyo un cuarto de manera física, un albañil, por ejemplo, supongamos que yo estoy poniendo los ladrillos, estoy poniendo las vigas, estoy poniendo las columnas, estoy poniendo el piso, pintando el techo. Yo construyo un cuarto, una habitación. Entonces se puede entender eso. Esa es la primera estructura de fondo. Otra posible interpretación, otro posible significado. Yo hago el cuarto, también puede significar que yo limpio la habitación. Yo estoy barriendo, estoy trapeando, sacando la basura, sacudiendo, también se puede entender eso. Entonces ya tenemos dos estructuras de fondo. Fíjense, solo tenemos una superficial, yo hago el cuarto, pero ya tenemos dos estructuras de fondo. Veamos un tercer significado o una tercera estructura de fondo. Cuando usted lee yo hago el cuarto, también se entiende que yo realizo el cuarto paso de un proceso. ¿Cómo se entiende esto? Si usted usted le dicen, vaya, vamos a hacer un cartel, lo vamos a hacer en 4 pasos. Yo hago el primero, dice uno. Yo hago el segundo paso. Otro va a decir, yo hago el tercer paso, y sale uno. Yo hago el cuarto. Entonces ahí también se puede entender eso. Yo hago el cuarto paso. A mí me toca el cuarto paso de un proceso. Entonces también se puede entender de esa manera. Ya tenemos 3 significados. Entonces, una sola estructura superficial, yo hago el cuarto, pero 3 estructuras de fondo o 3 significados. Ahí tenemos lo contrario al ejemplo anterior, que habían 3 estructuras superficiales, pero un solo significado o una sola estructura de fondo. Entonces ahí tenemos eso. Preguntas con esto. ¿Está claro o es algo que no se entiende o está confuso o creen que mayor explicación? Profe, No, profe, todo está claro. ¿Está claro? Sí, profe, dígame. y cuando hace referencia que yo limpio la habitación, si hace referencia de cuando ya la ha construido, luego la limpia. ¿Es así? Sí, también en los dos casos se puede interpretar, pero si usted utiliza ya la oración, yo limpio la habitación, ahí sí ya no hay como otro significado, ya no, si usted limpia la habitación, lo que se entiende es que usted anda trapeando y barriendo, pero si usted dice yo limpio la habitación, pero si usted dice yo hago el cuarto, qué es lo que está haciendo no está claro, se puede interpretar de diferentes maneras. Pero si usted dice, yo limpio el cuarto, lo que va a entender es eso, que usted anda barriendo, trapeando, sacudiendo. A eso se refiere, que una oración puede tener significados diferentes. Las oraciones pueden tener un significado. Por ejemplo, también aquí lo van a ver. Aquí está la explicación. ¿Quién tiene encendido el micrófono? No, en mi caso, así. En el siguiente ejemplo. Aquí está la explicación. La estructura de fondo o profunda es el verdadero significado de la oración, lo que en realidad se quiere decir. Esa es la estructura de fondo, la definición. Como les mencioné en algunos casos, ambas estructuras van a coincidir. Y
La estructura superficial es lo que usted, la forma en la cual se presenta la oración, lo que usted ve, lo que usted escribe, o lo que está escrito, o lo que se dice. Esa es la estructura superficial. Entonces, en algunos casos, como mencioné, las estructuras van a coincidir. Si usted dice, mañana me levantaré temprano, no hay mayor significado que eso. Mañana me levantaré temprano es que usted mañana se va a levantar temprano. No hay otro significado ahí. ¿Qué está queriendo decir, qué está queriendo decir alguien cuando dice mañana me levantaré temprano? Pues que mañana se va a levantar temprano. Entonces, las dos estructuras, la inicial y la de fondo, coinciden. No es diferente. No es diferente. Caso contrario, tenemos, bueno, aquí vamos a estos ejemplos, otros ejemplos. La oración 1 dice, salió ileso de aquella pelea. Si usted lee o si usted escucha la oración, salió ileso de aquella pelea, no hay mayor interpretación. La estructura superficial de esta oración es que salió ileso de es lo que se entiende. Y la estructura de fondo es similar, es decir, no va a cambiar el significado. Es decir, alguien no sufrió ningún golpe ni herida en la pelea. Eso es lo que están queriendo decir, ileso. Ileso es que alguien no recibió ningún golpe ni herida en algún accidente o en algo que pudo haberle causado heridas o golpes. Entonces, en esa oración, la estructura superficial y la de fondo significan casi lo mismo, o lo mismo, mejor dicho. No hay mayor interpretación. La siguiente es algo que también les mencionaba, despertó a las 8 en punto de la mañana. ¿Cuál es la estructura superficial? Es exactamente lo mismo que la oración. Y la estructura de fondo también es exactamente lo mismo, aunque se puede decir de otra manera, pero el significado va a ser el mismo. Estaba dormida y abrió los ojos a las 8 a.m. ¿Puede escribir lo mismo? Sí, es lo mismo. Sin embargo, aquí tenemos por ejemplo, en la oración 3, no. Sufrió del corazón. La estructura superficial es la misma oración en sí, que sufrió del corazón. Pero, ¿qué podemos entender cuando escuchamos o leemos esta oración? De fondo, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Tenemos al menos aquí dos posibles significados. Si alguien sufrió del corazón, es porque en realidad sí tenía una enfermedad cardíaca, un infarto, un paro cardíaco, cualquier enfermedad del corazón a nivel biológico. Pero también se le puede decir a eso que alguien sufrió del corazón porque padeció un problema romántico. Entonces, esas dos interpretaciones se pueden dar con esa oración. Entonces, podemos decir que aquí la oración es ambigua o es confusa, o podemos interpretar dos cosas. Entonces, aquí tenemos ya una estructura superficial y una estructura de fondo diferentes. Aquí sí son diferentes porque sufrió el corazón se puede interpretar de esas dos maneras. La siguiente oración, mató 2 pájaros de un solo tiro. Eso lo habrán escuchado ustedes. La estructura superficial es que alguien mató 2 pájaros de un tiro, con una pistola, ¿verdad? Apuntó y habían 2 pájaros y los mató. Esa es la estructura superficial, matar 2 pájaros de un solo tiro. Pero ¿qué está queriendo decir o qué se debe entender con esta oración? Sacar provecho de una situación más allá de las expectativas.
Eso es el verdadero significado. Por ejemplo, que usted vaya a Sonsonate y usted iba solo por un mandado, por un mandado, pero resulta que andaba o salió rápido el primero y le quedó tiempo para hacer otro y aprovechó el tiempo y ya no tiene que regresar otro día. Entonces ahí matar dos pájaros de un solo tiro, es decir, hacer o lograr hacer dos acciones o dos cosas o más en una sola situación, a sacar provecho de una situación más allá de las expectativas. ¿Qué podemos poner también como ejemplo? Usted un examen necesitaba pasarlo con 10 y o necesitaba pasarlo al menos, ¿verdad? Necesitaba pasarlo y, y usted se puso a estudiar y se esforzó y necesitaba al menos el 6. Pero ¿qué pasó? Usted estudió tanto que se sacó 10. Entonces ahí mató dos pájaros de un solo tiro. Uno pasó el examen y la otra lo pasó con 10, con excelente nota, hasta lo felicitaron. Entonces ahí sacó provecho de una situación más allá de lo que usted esperaba. Y ahí sí puede usted utilizar esa frase, ese refrán, maté dos pájaros de un solo tiro. Entonces ahí nuevamente, la estructura superficial es diferente a la estructura de fondo, son diferentes, pero aquí sí no hay doble interpretación, ya no se puede interpretar, sino que solo hay una posible interpretación, que por supuesto se puede aplicar a diferentes contextos, pero eso ya es diferente. Entonces, esos son los ejemplos que tenemos. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Ahorita solo estamos con el español, pero esto nos va a ayudar también para traducir de español a inglés o inglés a español. Pero es importante que conozcamos esto, porque esto sucede en todos los idiomas. Todo lo que hemos visto sucede en todos los idiomas, no solo en español. Pero tomamos como base, por supuesto, nuestra propia lengua, nuestro propio idioma. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Recuerden, yo voy a hacer preguntas también, man. Preguntas hasta aquí, hay unos tienen levantada la mano. Vaya, recuerden que al igual yo estoy grabando, el chat también se graba, eso graba todo aquí, ¿verdad? Aquí veo que están poniendo cosas que no tienen nada que ver con la clase. Todo esto queda grabado. Aquí sale quiénes, todo lo que han comentado, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento? Hay unos que tienen levantada la mano, no sé si quieren participar. Moisés, Jensi. Sí, de momento todos en español. Ahorita todavía en inglés no hemos iniciado. No hemos iniciado con inglés. Todo es en español de momento. Sí, eso lo deben de copiar. Como les mencioné, yo les voy a decir cuándo ya ustedes pueden resumir las actividades o ya no es necesario que lo copien, pero ahorita sí, porque todo esto les va a servir. A menos que usted ya lo sepa todo esto, ¿verdad? Y ya dice, ¿para qué lo necesito copiar, verdad? O ¿para qué necesito hacer esto? En un examen ya lo sé, ¿verdad? Entonces sí debe copiarlo todo, aunque no me lo van a enviar todo, como ahí siempre les menciono, las actividades, solo me van a mandar las actividades. Bien, entonces vamos a continuar con las actividades. ¿Qué es lo que van a hacer?
lo que me van a, los ejercicios que me van a entregar. Vamos con las actividades. La actividad número 1. ¿Qué es lo que van a hacer en la actividad número 1? Van a desglosar, o sea, van a buscar y hallar las estructuras de fondo y superficial de las siguientes oraciones. ¿Cuántas oraciones son? Hay 5, que yo ya se las doy. Estas actividades la pueden hacer con ayuda, claro, de internet. Puede ser que hayan o que no hayan todas, la verdad que no. Porque vamos a trabajar con refranes y dichos, porque esa es la mejor manera de entender las estructuras. En un dicho, en un refrán, sabemos que no se dice, las oraciones no se pueden entender de manera literal, de manera superficial. No se podemos entender así los dichos o los refranes. Por ejemplo, el que con lobos anda, a aullar aprende. Lógicamente usted no. De hecho, aquí no hay lobos en el país. Usted no puede andar con lobos. De hecho, ni hay, aparte que son animales salvajes. Y claro, usted si se anda con los lobos no va a aprender a aullar. No se puede entender así. Entonces los refranes y los dichos, para eso lo vamos a utilizar en este caso, para identificar esas estructuras. Entonces el ejemplo, la actividad número 1 es esa. Va a hallar la estructura superficial y va a hallar la estructura de fondo de estos dichos y refranes. Por ejemplo, tener la sartén por el mango. Ser llamarada de tusa. Aquí ustedes deben hallar la estructura superficial, que la estructura superficial es prácticamente la misma oración. Ahora la de fondo es la que se va a cambiar. Como digo, puede preguntarle a sus padres, a sus abuelos o personas mayores por el significado de algunos refranes o dichos que a veces no los vamos a encontrar en internet, si ustedes lo buscan, pero sí pueden preguntarle a sus abuelos, a padres, personas mayores. Y describir eso, esa es la actividad número 1, son 5 oraciones. Aquí, aquí no, ustedes, algunos el año pasado creo, algunos que estuvo una canción de moda, decía Tusa, pero no se refiere a eso, no van a poner eso porque no tiene nada que ver con eso, eso es algo moderno, pero esto Tusa ya viene desde época de sus abuelos, y en ese tiempo esas canciones no existían, la que salió el año pasado. Entonces no lo van a confundir con que Tusa tienen que ver con la canción, no tiene nada que ver en este caso. Esa es la actividad número 1. Hallar la estructura superficial, como les repito, es prácticamente la misma. La estructura superficial es lo mismo que la propia oración. Lo que va a cambiar es la estructura de fondo. Y en la actividad número 2, usted debe buscar 5 dichos o refranes. Ya no los que están ahí arriba, deben ser otros, y ahí a sus abuelos, a sus padres, tíos, personas mayores. Y de igual manera va a hacer estos cuadritos, pero ya con sus oraciones, con sus dichos y sus refranes, y de igual manera hay la estructura superficial y la de fondo. En la primera actividad yo le doy ya el dicho o el refrán, y usted solo tiene que hallar la estructura superficial y de fondo. En la actividad 2 ya le toca a usted hallar o buscar el dicho y el refrán, y las 2 estructuras. Esas son las actividades para este día. Bien, preguntas. Ahora sí va el momento para que ustedes hagan preguntas. Y si no hay preguntas, yo las voy a hacer. Y aquí voy a ver quién. Profe, ¿y hasta cuándo podemos entregar la guía? Ahora les digo que trate de entregarla ahora, ¿verdad? Si por alguna razón se atrasa, entréguela mañana, entréguela cuando ya la tenga lista, ¿verdad? Pero de preferencia hoy. Profe, Uh-huh. los dichos pueden ser salvadoreños. Tenemos Sí, los dichos
pueden ser salvadoreños o latinoamericanos. Casi como latinoamericanos tenemos dichos similares. Alguna palabra cambia, pero tenemos bastante similares. Así que ahí no necesariamente salvadoreños. De preferencia sí. Por ejemplo, un dicho, el que entre la miel anda algo se le pega, ese es común en toda Latinoamérica. Así que, de preferencia salvadoreños. Ajá, Ok, profe, ok, está bien entonces. Ok. ¿alguna otra pregunta? Si no, yo voy a empezar a hacer preguntas. Profe, y en la actividad 2 vamos a hacer un cuadrito por cada oración o dicha. Sí, van a hacer el mismo cuadro que les presento en la actividad 1. Y son 5 cuadros también, porque les pido 5, entonces van a ser 5 cuadros. Pregunta, vamos a ver, si la mayoría pregunta, si ya salen otras 5 preguntas, ya no les pregunto yo. Así que usted depende. Profe, Ajá. Dígame. ¿y se va a copiar toda la guía o solo actividad nada más? Va, eso aquí eso ya le había respondido, ¿verdad? Que sí debe copiar toda la guía, la va a copiar, aunque a mí solo me va a mandar las actividades, pero usted debe tenerlas en su cuaderno, porque ya en su momento, cuando primero Dios ya ustedes regresen aquí, deben de tener el cuaderno, deben de tenerlo ahí, se les va a revisar y si usted, no, dice, no copia nada y solo va copiando las actividades, ya cuando vengan aquí, le va a tocar pesado de estar transcribiendo todas las guías. Supongamos que regresamos a medio año van a llevar ustedes ¿cuántas guías? Que son 10 aproximadamente por periodo, van a llevar unas 25 guías a medio año. Imagínense que ya se les diga, dentro de un mes vamos a regresar y usted se pone a copiar porque no solo hacía las actividades y no copiaba la teoría. Imagínense medio año estar queriendo transcribir la teoría de 25 guías. Otra pregunta, ¿podemos imprimir la guía y pegarla? Sí pueden hacer eso, pueden imprimirla y pegarla, es otra opción también. Sí que puede hacerlo, en vez de transcribirla puede pegar. Profe, Dígame. allí en la guía que estaba presentando vi que los dichos de la actividad 1 no son la misma a la que mandó usted. Ah, sí, ellos ¿Por qué será? van a cambiar de sección. Eso va cambiando de sección. Ahí no hay ningún problema. La indicación es la misma. El dicho es lo que cambia. Ah, ok, profe, gracias. Bueno. ¿Otra pregunta? Yo creo que la mayoría preguntaron, ¿verdad? Bien, entonces, como hicieron varias preguntas, pues no, esta vez no les voy a preguntar. ¿Hay alguien que quiere Profe, preguntar ahí? Sí, David. y, y por el momento no está revisando los cuadernos, solamente No, las como tareas. ahorita me están enviando las fotos, entonces yo estoy revisando las fotos, ¿verdad? Los cuadernos no. Pero a partir de la próxima semana, es muy probable que ya dejemos de utilizar WhatsApp. Yo creo que ya la mayoría vamos a dejar de utilizar WhatsApp porque ya vamos, como ustedes ya tienen el paquete para Google Classroom, Google Meet, creo, Google Meet, Classroom sí lo tienen, eso estoy seguro. Entonces ya vamos a poder trabajar ahí, en Google Classroom. Ahí ya no es necesario que usted mande fotos, sino que trabaja ahí y nosotros revisamos en la misma plataforma sin necesidad de bajar, de subir. Bueno, archivos sí se tienen que subir, pero ahí se hace todo.
Entonces Profe, creo que mira. ya a partir de la otra semana ya vamos a Profe, estar y así utilizando como WhatsApp. José Ramón.